Historia de España, tema 7, el proceso de desamortización y cambios agrarios. La desamortización del siglo XIX supuso el mayor esfuerzo económico del momento, que consistió en liberalizar las propiedades que solo pertenecían a una mínima parte de la población. Fue uno de los fenómenos más importantes del proceso de construcción del sistema liberal y del capitalismo en España. El problema del campo español en el siglo XIX. La agricultura es la base de la economía española, por la cantidad de población empleada en esa tarea y el valor de su producción más alto respecto a otros sectores. No obstante, la situación era de bajo rendimiento y poca productividad. Las causas del atraso se encontraban en una agricultura de subsistencia que dependía del clima y con un gran atraso técnico utilizando técnicas tradicionales, una escasez de capitales y falta de inversión, una desigualdad en distribución de propiedades y otros problemas. En las grandes explotaciones no había iniciativa de mejorar. Había un inmovilismo de los dueños acostumbrados a vivir de las rentas y en pequeñas propiedades los dueños, que eran campesinos, no tenían capital suficiente para invertir. Por eso había una falta de inversión. Las propiedades estaban en pocas manos y distintas propiedades según zonas. En el norte existían pequeños grupos de campesinos propietarios libres que poseían minifundios que cultivaban, pero en el sur nos encontramos con latifundios, propiedades de nobles, el clero y el ayuntamiento, donde los campesinos trabajaban en un régimen de servidumbre. Además, las trabas debidas a la mesta sobre la agricultura permanecían, al igual que leyes que prohibían roturar tierras de pastos o cercar fincas, haciendo más difícil la agricultura. También habían reglamentaciones que limitaban la comercialización de determinados productos o que intervenían en su precio, el área de venta o el libre uso de la mano de obra. La agricultura se convirtió entre los siglos XVIII y XIX en un problema económico y social urgente y eran necesarias profundas reformas que la sacaran de la situación de crisis en la que se encontraba. En la primera mitad del siglo XIX, con el liberalismo, se intenta transformar y cambiar la economía del antiguo régimen basada en el campo por una economía basada en la industria y en el comercio. Para este paso era necesario modificar el sistema de propiedad de las tierras para que aumentara su producción, generara excedentes, mejorara el comercio, la economía, el desarrollo del país, etc. La desamortización es uno de los fenómenos más importantes del proceso de construcción del sistema liberal y del capitalismo en España. El sistema de propiedad amortizada. En el antiguo régimen, la propiedad de la tierra estaba en su mayor parte amortizada, es decir, vinculada a instituciones como la nobleza, la iglesia, los municipios y el Estado. Este es un régimen de propiedad inamovible, por el cual el bien poseído pertenece a la persona jurídica, como un título nobiliario, un convento o un municipio, en lugar de la persona física. Su poseedor puede hacer uso de él, pero no puede venderlo, ni repartirlo entre herederos, ni enajenarlo. La nobleza tenía posesiones entregadas durante la Edad Media por monarcas en gratitud por servicios prestados. Gracias a la institución del mayorazgo, había constituido un patrimonio de bienes rústicos y urbanos en el que las tierras debían ser transmitidas íntegras al primogénito, mientras que el resto de los hijos no heredaban nada, salvo bienes libres que eran escasos, por lo que muchos ingresaban en el clero o la milicia recibiendo más propiedades amortizadas. Las propiedades amortizadas quedaban protegidas de embargos por deudas, malas administraciones, herederos derrochadores y repartos de herencias. O sea que se podía hacer lo que se quisiera con esas tierras, que no había ningún tipo de represión. La iglesia era propietaria de grandes extensiones de tierra vinculadas a obispados y parroquias, es decir, al clero secular, y a conventos y monasterios, o sea, el clero regular, que fueron donaciones de monarcas y otras personas. Los municipios tenían bienes también amortizados y solían consistir en bosques o terrenos áridos que se usaban para bienes comunales o tierras de propios. Los bienes comunales eran tierras de aprovechamiento común por parte de la colectividad, generalmente prados o bosques que se dedicaban para el aprovechamiento común de todos los vecinos del municipio, leña, pastos para el ganado, etc. Las tierras de propio, por otro lado, eran tierras de labor que se cedían a particulares para su explotación a cambio del pago de una renta, como un alquiler, destinada a la hacienda del concejo. Fincas rústicas, prados de esas que obtenían ingresos económicos, se solían dedicar a la educación y sanidad. Aproximadamente el 60% de las tierras de España estaban amortizadas, también llamadas de manos muertas. Este sistema de propiedad fue criticado por ilustrados del siglo
XVIII y por los liberales del siglo XIX. Impedía una explotación intensiva, causando estancamiento agrario y falta de progreso. Era necesario aumentar el número de propietarios, pues la propiedad privada era el pilar básico de la mejora de la economía. Esto según la teoría de Adam Smith. Los propietarios mantendrían sus propiedades, trabajarían mejor, conseguirían más riquezas y aumentaría la riqueza nacional, la teoría capitalista. Para todo ello, los liberales vieron necesario el proceso de desamortización de las tierras. ¿Cuál es el concepto de la desamortización y sus objetivos? La desamortización es la incautación y puesta en venta o subasta por parte del Estado de bienes amortizados o vinculados, eclesiásticos, nobiliarios y municipales. Sus objetivos son poner en el mercado los bienes amortizados, que a veces no se usaban, generar ingresos para la hacienda, cambiar la estructura de la propiedad agraria, pues se querían eliminar los latifundios del sur de España y asignar más propietarios y campesinos propietarios. También eliminar obstáculos que la agricultura ofrecía al desarrollo económico general, dejar de invertir tanto en tierras y invertir más en industria. Por último, como algunos objetivos específicos, existieron ganar las guerras carlistas e introducir y desarrollar el ferrocarril. Hay que hacer una distinción entre lo que es la desvinculación y la desamortización. La desvinculación implica tierras de la nobleza y los poseedores no pierden la propiedad, sino que se eliminan los mayorazgos y las tierras quedan a nombre del noble, o sea, la persona física, en lugar de su título, o sea, la persona jurídica. En cambio, la desamortización afecta principalmente las tierras del clero y de los ayuntamientos, y sus poseedores pierden completamente la propiedad que pasa al Estado y luego se venden, ya convertidos en bienes libres. La desvinculación supuso una doble supresión, una supresión de los señoríos jurisdiccionales y una supresión de los mayorazgos. Los señoríos jurisdiccionales era el derecho de un señor sobre sus tierras y sus hombres. El señor cobraba por casi todo lo que se derivaba de sus tierras y cobraba impuestos por la actividad de sus campesinos. Se suprimen los señoríos jurisdiccionales, aunque no se alteraba la propiedad de la tierra, pero se transformaba a los señores en propietarios liberales y se acababa con la situación de dominio sobre los habitantes de dichos territorios. El proceso iniciado en Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y reacciones absolutistas, que concluyeron en 1837. Supresión de los mayorazgos. En el mayorazgo, el primogénito recibía por herencia unos bienes manteniendo el deber de transmitirlos íntegros a su heredero. La primera ley que la recogía se hizo en 1820, durante el Trienio Liberal. Las resistencias de la nobleza retrasaron su culminación, o sea, la supresión de los mayorazgos, hasta 1841 con Espartero. Con esta medida los nobles eran propietarios y ya no estaban protegidos del mercado, puesto que si tenían deudas podían perder estas posesiones. La desamortización es, por lo tanto, un proceso político y económico de larga duración en España que pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. ¿Cuáles fueron las fases del proceso de desamortización en España? En el siglo XVIII hubo una fase con el reformismo ilustrado y Godoy. Durante el reformismo ilustrado hubieron algunos ministros como Floridablanca y Campomanes que vieron la necesidad de una reforma agraria o una leve mejora de los cultivos. En 1795 se realizaron estudios del campo como el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, en el que se planteaba la necesidad de desvincular algunas tierras de manos muertas en poder de la nobleza, del clero y de los ayuntamientos. En 1767 se realizaron las repoblaciones en Sierra Monera, se suprimieron privilegios de la Mesta y se hizo reparto de tierras de bienes propios, cosa que aumentó la producción agraria. En 1798, con Godoy, y a raíz del motín de Esquilache, se inició un proceso desamortizador con permiso de la Santa Sede para expropiar bienes jesuitas. El objeto de estas desamortizaciones era sanear la hacienda y costear las numerosas guerras contra los ingleses. Fue la primera vez que se dio este uso a la desamortización, mientras que las anteriores tenían un fin social o de reforma agraria. A comienzos del siglo XIX,
hubieron 3 procesos desamortizadores, con José Bonaparte, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. En 1809, con José I Bonaparte, se decretó la supresión de todas las órdenes religiosas del clero regular, es decir, los monasterios y eso, y se vendieron sus bienes. Las Cortes de Cádiz, mientras tanto, crearon una ley que eliminaran los señoríos jurisdiccionales. Proyectaron la supresión de órdenes monacales que ya hizo José I, por lo que se incorporan al Estado los bienes de las órdenes religiosas disueltas por José I. Con la huerta de Fernando VII, todo esto se paraliza. Durante el trienio liberal de 1820 a 1823, se hacen 2 leyes. La ley de desvinculación, en donde se desvincularon los mayorazgos, esta ley la repondrá Mendizábal en 1836. Y la ley de los monacales, que es más importante, en donde desaparecieron la mayoría de las órdenes religiosas y sus bienes fueron subastados a particulares. Se vuelve la desamortización que quedó pendiente de las Cortes de Cádiz, sumando propiedades de la Inquisición española recién extinguida. Se desamortizan los bienes propios del ayuntamiento. El retorno del absolutismo de Fernando VII dejó de nuevo en suspenso estos decretos. Hasta la llegada de Mendizábal, la desamortización se había hecho de acuerdo con los bandazos políticos, deshaciéndose en los períodos conservadores lo que se había logrado en etapas más progresistas. La desamortización de Mendizábal entre 1835 y 1837. La puesta en práctica de su decreto, el decreto de Mendizábal, trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y dividió la opinión pública radicalmente. Las causas de la desamortización de Mendizábal. Cuando en 1835 llegó Mendizábal desde Londres para presidir el gobierno, lo que le preocupaba era garantizar la continuidad en el trono de Isabel II y del nuevo Estado liberal, además de reducir la deuda del Estado. Para ello era necesario ganar la guerra carlista, pero este objetivo no podría conseguirse sin dinero. También había que fortalecer la credibilidad del Estado para futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, por lo que era preciso eliminar o disminuir la deuda pública. Otro dato importante era el clima anticlerical de la sociedad, por el apoyo del clero regular a los carlistas, generando muchas revueltas. Por último, estaba la presión de antiguos compradores durante las Cortes de Cádiz y el trienio liberal, burgueses liberales que apoyaban a Cristina, que habían comprado tierras y no las tenían. Solución ante la deuda pública. Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación, y estas no eran otras que los bienes eclesiásticos. En octubre de 1835, Mendizábal publicó un decreto por el que se suprimían las órdenes religiosas y se nacionalizaban sus bienes territoriales, y poco después, en febrero de 1836, otro decreto ponía en venta los bienes de las órdenes eclesiásticas extinguidas. En principio afectaba casi exclusivamente a los bienes del clero regular, monasterios y conventos. Sin embargo, a partir de 1840, con Espartero, se suman también muchos bienes del clero secular, catedrales e iglesias. A cambio de esta incautación de bienes eclesiásticos, el Estado tenía la obligación de compensar económicamente al clero secular. En 1836 se suprimieron definitivamente los mayorazgos y en 1837 se puso en práctica la ley de señoríos, con una desamortización señorial, que convertía las tierras señoriales en propiedad particular y libre, pero que no implicaba la incautación de las mismas por el Estado. También se suprimieron los derechos de la mesta, y el más importante fue el derecho de pastoreo o paso por zonas agrícolas, permitiendo mayor rendimiento agrario. Los objetivos de esta desamortización fueron 7. Sanear la hacienda pública para solucionar 2 grandes problemas, el déficit y la deuda de Estado. Con este saneamiento de deuda se podrían solicitar nuevos préstamos en el extranjero porque el Estado adquirió credibilidad al poder devolver los préstamos anteriores con la desamortización. 2. Obtener fondos para levantar un gran ejército que permitiese ganar la guerra a los carlistas, que en ese momento se encontraba en su punto más decisivo. 3. Dar movilidad a la propiedad de la tierra y favorecer el acceso a ella de sectores burgueses que pudiese capitalizarla, modernizarla y revalorizarla para introducir el capitalismo. Además, se quería favorecer el paso de una economía agraria a una economía capitalista industrial. 4. Crear una clase de nuevos propietarios agrícolas vinculados a la Casa Liberal que les servirían de apoyo.
5. Desmantelar el poder económico de la Iglesia y mermar su influencia contrarrevolucionaria, pues buena parte de ella se había unido a los carlistas. 6. Cambiar la estructura de propiedad eclesiástica, que pasa de ser amortizada y colectiva a ser libre e individual. Y por último, la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del nuevo régimen, comprometiéndose el Estado a mantener los clérigos y subvencionar el culto. La forma de venta fue el de subasta, con el objetivo de mantener los mayores ingresos posibles, y la forma de pago se hizo en cómodos plazos. Se pagaba en el momento de la compra el 20% al contado y el restante se pagaría en 16 años a un bajo interés. También se admitía el pago en vales del Estado o títulos admitidos por el Estado para sanear la deuda pública, solo que en este caso el plazo era de 8 años y el interés mayor. ¿Por qué esta forma de venta? Era una urgencia de la guerra y desesperada situación de la hacienda pública. Se necesitaban grandes cantidades de dinero urgentemente. Sin embargo, con este sistema resultaba prácticamente imposible conseguir un mejor reparto de la tierra. Las propiedades pasaron a la nobleza y a la burguesía capitalista con dinero y no cambiaron los propietarios. Las ventas se realizaron a un buen ritmo hasta 1844, cuando durante la década moderada de Narváez decrecieron hasta suspenderse en 1851 como consecuencia de la firma del concordato con la Iglesia. En total, entre 1836 y 1844 se venden propiedades eclesiásticas, primero solo del clero regular, monasterios y conventos, y después algunas del secular, catedrales e iglesias, por valor de casi 400 millones de reales de vellón. La desamortización general de Madoz, entre 1854 y 1856. En el bienio progresista, además de reanudarse las ventas a un buen ritmo, el ministro de Hacienda Pascual Madoz inició la segunda gran fase desamortizadora, con la Ley de Desamortización General. Con ella se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva amortizada. Fue la llamada desamortización civil o desamortización municipal. Consistió en la nacionalización y venta por subasta de los bienes de los ayuntamientos, tanto los bienes de propio como los bienes comunales, explicado ya anteriormente. Además, afectó a bienes del clero, la instrucción pública y la beneficencia de la corona. Se liquidaron todos los bienes amortizados y fue cuando alcanzó un valor más elevado en la venta. La nueva ley ofrecía algunas novedades respecto a las políticas desamortizadoras anteriores. Diferencias con las de Mendizábal. El producto de las ventas se destinó a subvencionar las obras públicas, en especial el ferrocarril, y solo se aceptó dinero metálico. Las similitudes son que amortizó la deuda y la burguesía con el dinero fue de nuevo la beneficiada. Valoración y consecuencias de las dos desamortizaciones. Como consecuencias económicas positivas, la deuda pública fue recortada, la hacienda se pudo sanear, aumentó la superficie cultivada y hubo una mejora y una especialización de cultivos, por lo que aumentó el volumen general del producto agrícola. Sin embargo, la mayor parte del capital español se invirtió en tierras en lugar de la industria, ferrocarril o minería, impidiendo el avance de estas últimas. No se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado. La mayoría de los pueblos sufrieron un revés económico que afectó a la economía de subsistencias, pues las tierras comunales pasaron a manos privadas y los pobres que aprovechaban esas tierras ya no podían hacerlo, perjudicando a los más desfavorecidos. Los ayuntamientos quedaron sin recursos y empezaron a depender económicamente de la administración central y a prescindir de servicios como médicos y maestros, pues se les solía pagar con bienes de propios que ya no eran suyos. La única consecuencia política positiva fue la consolidación de un régimen liberal, pero no fue como se deseaba, pues no se formaron clases de pequeños y medianos propietarios. Entre las consecuencias negativas encontramos una enemistad entre la Iglesia y el Estado liberal, causada por una destrucción de parte del poder económico de la Iglesia, y una oligarquía agraria formada por nobles y burgueses beneficiados por las desamortizaciones que ejerció el poder político y económico en España. Entre las consecuencias sociales nos encontramos un fallo en el intento de cambiar la estructura de propiedad, que no solo no cambió, sino que la desigualdad se acentuó. La desamortización no consiguió crear una amplia clase media agraria, aunque sí contribuyó a sustituir la estructura social señorial, heredada del antiguo régimen, por una estructura capitalista. Sin embargo, los jornaleros siguieron estando desfavorecidos y se mantuvo su explotación. Esta situación fue generando tensiones que aumentaron con la conciencia proletaria. Además, la privatización de los bienes comunales
que pertenecían a los municipios y de la Iglesia, afectó a los campesinos más humildes que vivían en condiciones de subsistencia. Muchos campesinos se vieron afectados al verse privados de unos recursos que contribuían a su subsistencia. La mala situación en el campo acentuó la tendencia migratoria hacia las ciudades industrializadas o hacia América, alcanzando niveles muy altos entre los siglos XIX y XX y generando una empeora en el mundo rural. Por último, los miembros religiosos cuyos bienes fueron desamortizados, muchos de ellos ya mayores, vivieron muy mal e intentando ganarse su vida con clases de latín y otros métodos. En el plano cultural, muchas obras, cuadros y libros fueron vendidos a precios bajos, acabaron en bibliotecas públicas o particulares y algunos se perdieron para siempre. Muchos edificios valiosos artísticamente, además, quedaron abandonados y se arruinaron. Otros, en cambio, se transformaron en edificios públicos y fueron conservados correctamente. La desamortización fue posiblemente la mayor catástrofe ecológica sufrida por la península en los últimos siglos. Los oligarcas que compraron las tierras las pagaron talando árboles y haciendo carbón vegetal con el bosque mediterráneo. Así esquilmaron todos los recursos de estos montes, causando un inmenso daño al patrimonio natural español. Finalmente, la desamortización eclesiástica hizo que se pasara de una ciudad conventual, con grandes edificios religiosos, a una ciudad moderna burguesa, con nuevos edificios y espacios públicos. Además, antiguos conventos se transformaron en edificios públicos y otros se derribaron para nuevas calles y plazas. Se convirtieron en parroquias o pasaron a manos privadas. ¿Fue la desamortización una verdadera reforma agraria? Como hemos visto, en el siglo XIX se produjo la reforma agraria liberal con el objetivo de liberar a las tierras de los problemas que ponía el antiguo régimen, al desarrollo de la propiedad privada. Las medidas fueron el fin de los señoríos y de los mayorazgos, la desvinculación de las propiedades feudales y desamortización de las tierras de la iglesia y ayuntamientos. Los nuevos propietarios estuvieron interesados en los beneficios a corto plazo y se despreocuparon de invertir en modernizar las técnicas de cultivo o introducir maquinaria, que era el objetivo principal. Aunque aumentó la superficie cultivada, no aumentó la productividad. Este desinterés en la mecanización y modernización de la agricultura provocó que la agricultura no fuera un incentivo para la industria, por lo que ésta permaneció estancada. Los campesinos fueron perjudicados porque no se hicieron con tierras propias y su condición empeoró siendo cada vez más pobres. La estructura de la propiedad tampoco cambió y el latifundismo se intensificó, especialmente en el sur del país, por lo que no se solucionó el problema agrario español. En etapas posteriores, esta cuestión de la reforma agraria continuó pendiente, y así se acometió durante la Segunda República Española entre 1931 y 1939, y finalmente durante los años 1950-60, cuando la industrialización del país provocó el éxodo rural masivo y la pérdida definitiva de la importancia del sector agrario en la economía española.